Bienvenidos al canal de YouTube de Noticias Directas. En la guerra Ucrania-Rusia, las decisiones radicales y arriesgadas del líder Vladimir Putin colocaron a la administración de Moscú en una posición muy pasiva en esta guerra. Desde hace unos 10 meses, cientos de miles de soldados perdieron la vida a causa de esta guerra. El número de estas bajas en el ejército ruso se acercó a 100.000. Ante los extraordinarios avances del ejército ucraniano, las alternativas de Rusia se redujeron considerablemente. El puntero ahora está cambiando de dirección en el intento de invasión que comenzó el 24 de febrero. Los heroicos soldados de Ucrania que han sobrevivido al primer choque de la guerra y quieren exterminar a los invasores rusos de su patria se están volviendo cada vez más gigantescos. El presidente ruso Vladimir Putin, aparentemente esperando una victoria rápida para derrocar al gobierno de Kiev, ha visto fracasar repetidamente a su elogiado ejército en Ucrania. El Kremlin ahora ha limitado sus ambiciones y confía cada vez más en el grupo Wagner para compensar el mediocre desempeño del ejército ruso y las horrendas pérdidas sufridas por estas fuerzas regulares. Las extensas pérdidas rusas y la incapacidad de Moscú para reponer sus fuerzas redujeron la capacidad de su ejército para realizar operaciones ofensivas a gran escala. Estos factores hicieron del grupo Wagner y sus mercenarios una opción más atractiva para el Kremlin. Moscú está utilizando el grupo Wagner para reforzar sus fuerzas de primera línea en Ucrania y aliviar los problemas de creación de fuerzas creados por las fuertes pérdidas rusas. El contratista militar privado ruso Wagner Group está luchando junto al ejército ruso en Ucrania y a menudo ocupa su lugar. La confianza de Moscú en el grupo Wagner y sus mercenarios está erosionando la notoria compañía militar privada. Sin embargo, el grupo Wagner, que se ha convertido en el favorito de Vladimir Putin, está al borde de tiempos difíciles. No cabe duda que el ejército ruso está teniendo todo tipo de problemas para intentar aguantar en Ucrania gracias a la ofensiva de Kiev. Sin embargo, lo que no llama mucho la atención es cómo los mercenarios, como el grupo Wagner en Ucrania, se retuercen. Para decirlo sin rodeos, este grupo de pandilleros se está involucrando en planes de acción no combativos de los que nadie habla. Un alto funcionario del este de Ucrania dijo en un comunicado compartido el domingo pasado que las fuerzas ucranianas atacaron un hotel donde se encontraban miembros del grupo militar privado Wagner de Rusia, matando a decenas de personas. Rusia continuó atacando ciudades ucranianas con misiles y drones de fabricación iraní durante el fin de semana, dañando gravemente la red eléctrica en Odessa, pero el ejército de Kiev asestó algunos golpes a las fuerzas rusas en el este de Ucrania ocupado por su cuenta. Serhiy Haidai, el gobernador ucraniano exiliado de Luhansk ocupado, anunció el domingo que las fuerzas ucranianas habían destruido un hotel en Kherson Kadivka que servía como cuartel general regional de la milicia del grupo Wagner, causando numerosas bajas. Después de los ataques de Melitopol, las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizaron MLRS HIMARS para golpear al grupo Wagner con golpes de martillo en la sede de las fuerzas PMC Wagner. El sistema de cohetes de artillería de alto movimiento HIMARS M142 es un lanzador de misiles montado en un camión de 5 toneladas, capaz de disparar 6 misiles guiados seguidos. El sistema de fabricación estadounidense se usó para alcanzar docenas de objetivos rusos como puestos de mando y depósitos de municiones. La sede de Wagner PMC fue volada en los últimos ataques con HIMARS. Los notorios mercenarios de Wagner están activamente involucrados en los esfuerzos de Rusia para tomar Bakhmut. Haidai anunció que las fuerzas ucranianas volaron el hotel en Kadivka, donde estaba la sede de Wagner el sábado pasado, matando a muchas personas allí. Además, Haidai informó que confía en que al menos el 50% de los sobrevivientes morirán sin atención médica. Funcionarios ucranianos y rusos también anunciaron que Ucrania destruyó al menos un edificio bajo el mando de las tropas rusas al disparar cohetes contra la ciudad ocupada de Melitopol el sábado pasado, pero no hubo acuerdo sobre el número de víctimas. El gobernador prorruso de la región de Zaporizhia, que incluye a Melitopol, afirmó que 2 personas murieron y 10 resultaron heridas como resultado de la explosión de cohetes HIMARS ucranianos, mientras que el mayor exiliado Iván Fedorov anunció que hasta 200 soldados rusos murieron. Los canales de redes sociales rusos y ucranianos informaron de decenas de muertes. Oleksiy Asterovich, asesor del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, anunció que Ucrania tiene como objetivo Melitopol, ya que todas las líneas de suministro desde Rusia hacia el este de Kherson y Crimea pasan por allí. Oleksiy Aristovich dijo que si cae Melitopol, toda la línea de defensa hasta Kherson se derrumba.
Las fuerzas ucranianas obtuvieron una ruta directa a Crimea. Los partidarios de Kiev, que han destruido objetivos en Melitopol durante meses, se atribuyeron la responsabilidad de las explosiones que ocurrieron el sábado pasado, incluso en una base militar en Crimea. La reconquista de Ucrania de la provincia occidental de Kherson en noviembre puso a Melitopol y otros centros logísticos cercanos a Crimea dentro del alcance de los cohetes HIMARS suministrados por Estados Unidos, pero Ucrania hasta ahora solo ha podido establecer una defensa limitada contra los ataques con misiles y aviones no tripulados de Moscú. Zelensky afirmó que llevará semanas reparar la red eléctrica de Odessa. Odessa ya ha estado entre las regiones más afectadas tras los ataques anteriores de Rusia a infraestructura crítica. El primer ministro ucraniano Denis Shmyhal anunció que después de 8 oleadas de ataques con misiles en el país, el 40% de todas las plantas de energía térmica e hidroeléctrica y las instalaciones de la red de alto voltaje resultaron dañadas. Ucrania se ha enfrentado a un ataque generalizado a su infraestructura crítica y suministros de energía desde principios de octubre. Esto ha provocado cortes de energía para millones de personas en Ucrania, en medio de temperaturas invernales heladas. Después de que el líder ruso Vladimir Putin atacara a Ucrania con misiles, las duras respuestas siguen llegando desde Kiev. Se ha informado múltiples explosiones en la ciudad ocupada por Rusia de Melitopol, en el sur de Ucrania y en Crimea anexada, incluso un cuartel militar ruso en Donetsk. Las Fuerzas Armadas de Ucrania asestaron golpes particularmente fuertes a Donetsk. Esta región ha sido sacudida durante varios días por nuevos ataques de Gradov de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Las tropas ucranianas continuaron bombardeando intensamente los asentamientos en la región de Donetsk. Según fuentes locales, los soldados del ejército de Kiev volvieron a realizar múltiples ataques contra Donetsk, utilizando sistemas de cohetes de lanzamiento múltiple Grad. El ejército ucraniano intensificó significativamente el bombardeo de Donetsk, realizando ataques de artillería, utilizando una gran cantidad de sistemas de lanzamiento de cohetes y misiles. Al mismo tiempo, los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania son bastante predecibles, por lo que los ataques se llevan a cabo casi desde la misma dirección, pero hasta ahora no es posible reprimir a las fuerzas ucranianas. Les recordamos que Donetsk ha estado en manos de separatistas respaldados por Rusia desde 2014, pero en la actualidad, Ucrania está haciendo intensos esfuerzos para revertir la situación. Durante la última semana, las Fuerzas Armadas de Ucrania han intensificado repetidamente sus ataques en el territorio de Donetsk. Los misiles del ejército de Kiev apuntaron a la RPD en la región de Melitopol. Melitopol, en el óblast de Zaporizhia de Ucrania, ha estado bajo ocupación rusa desde principios de marzo. El gobernador en funciones de Rusia de Zaporizhia, Yevgeny Balitsky, anunció que el ataque con misiles en Melitopol destruyó por completo un centro de entretenimiento donde personas civiles y personal de la base militar cenaron el pasado sábado por la noche. El ex administrador de la ciudad ucraniana de Melitopol, Ivan Fedorov, admitió que dijo que los avances tenían como objetivo las bases militares rusas. Se puede decir que el mes pasado, Rusia convirtió a Melitopol en una gigantesca base militar. El ejército de Moscú se está instalando en las casas locales, escuelas y jardines de infancia que ha tomado y formado allí su base militar. El ejército de Kiev está luchando con todas sus fuerzas para expulsar por completo a los soldados de Moscú de las tierras ucranianas. No importa dónde esté desplegado el ejército ruso, es solo cuestión de tiempo antes de que los valientes ucranianos los encuentren y los eliminen. Mientras la guerra sigue albergando feroces luchas, los ataques de los guerreros ucranianos, primero al ejército ruso y luego a unidades mercenarias como el grupo Wagner, merece un aplauso. No olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta a nuestros videos. Gracias por mirarnos.